este video tutorial, ahora vamos a ver acerca de las fuerzas y las tutorial es encontrar aquí nos habla de las fuerzas y específicamente las tres leyes de Newton. Primero, la primera ley de Newton o ley de la inercia, ¿sí? Es que nuestro documento está sí, breves palabras que nos habla acerca de la inercia, pues ¿sí? Bueno, es el reposo una fuerza externa que ocupa el sistema también podemos entender que es la inercia cuando se mueve a una misma velocidad espacio, ¿sí? Entonces, este reposo se mueve a una velocidad se considera que esta reposo es la ley de la inercia. Luego viene la segunda ley de la ley fundamental de la dinámica, ¿sí? Que nos habla de la fuerza, nos habla del peso, y ya luego vamos a profundizar más que también tenemos la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, sin otras palabras, que dice que algo puede moverse en sentido contrario pero con la misma fuerza. Si recordamos esto lo tienes en tu plataforma, lo puedes revisar, analizar y ver más detenidamente. Vista esas tres leyes, nosotros nos vamos a enfocar en la segunda ley, que nos habla de la fuerza y el peso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las fórmulas de la segunda ley de Newton, tenemos qué significa cada una de las fórmulas, ¿sí? También vamos a hablar del peso. Entonces yo aquí en nuestro Word, bueno, que también tienes ejemplos explicativos, ejercicios resueltos para que los puedas analizar. ¿Sí? Entonces yo aprovechando vamos a analizar pues lo de la fuerza y lo del peso, ¿sí? Vamos a analizar tanto lo uno como lo otro, ¿sí? Entonces vamos a analizar tanto el peso como la fuerza, ¿sí? Ojo, esto es parte de la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la fuerza, ojo, la fuerza, ojo, la fuerza. Tú puedes leer la teoría y demás. Vamos a analizar las fórmulas. ¿Qué nos habla acerca de la fuerza? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la fuerza que nosotros vamos a emplear? Pues es esta sencilla, ¿sí? Es fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad. Esa es la fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿sí? La fuerza la vamos a medir nosotros en newtons, ¿sí? En newtons nosotros vamos a medir la fuerza, ¿sí? Profesor, ¿qué significa esta M? Pues esta M significa masa, ¿sí? Masa. Y nosotros a la fuerza la vamos a tratar en el sistema internacional, es decir, todos los términos que tiene esta fórmula de la fuerza, todos esos términos vamos a trabajarlos en el sistema internacional, ¿sí? También lo podemos trabajar en DINAS, que es otro sistema, pero de preferencia lo trabajamos en el sistema internacional. Entonces, ¿qué nos dice acerca de la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa, esta M es la masa y nosotros la vamos a tratar de medir siempre de preferencia en kilogramos. Ahí está. A la aceleración nosotros la vamos a tratar de medir siempre en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Recuerda que todo esto se está multiplicando. Entonces, en honor a Sir Isaac Newton, toda esta expresión que tú ves aquí, la masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, toda esta expresión, pues se la denomina Newton, ¿sí? Es decir, la fuerza nosotros la medimos en Newton. Y es así que también se puede tener la siguiente equivalencia, ¿sí? Puede tener la siguiente equivalencia gracias a estas unidades. Podríamos decir nosotros que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es un newton. ¿Sí? Podríamos decir eso, que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Recuerda que el puntito significa multiplicación.
Ahí hemos tenido inclusive hasta una equivalencia, como te puedes dar cuenta, ¿sí? Recuerda, la masa la medimos en kilogramos, la A, que significa aceleración, la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto, ¿qué significa? Pues Newton, ¿sí? Todo esto significa Newton. Esta es la fórmula principal que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Profesor, ¿qué hay con el peso? Bueno, la fórmula del peso es la siguiente. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. ¿Sí? Ahí está. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Y ocurre lo mismo. La M significa masa, ¿sí? La M significa masa y la medimos nosotros en el sistema internacional en kilogramos. Ahí está. Profesor, ¿y esa G? ¿Qué significa esta G? Pues esta G significa la aceleración de la gravedad. Por eso está la G. Esta G significa aceleración de la gravedad. Y como toda aceleración, ¿qué ocurre? Toda aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Profesor, ¿y esto que me ha quedado? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es lo mismo que estaba acá, ¿verdad? Son lo mismo. Sí, son lo mismo. La masa se mide en kilogramos. La aceleración de la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué es? Pues esto viene a ser ¿qué cosa? Toda esta expresión viene a ser newtons, ¿sí? Viene a ser newtons. Ah, profesor, quiere decir entonces que el peso también se mide en newtons, ¿cierto? Pues sí, el peso también lo medimos en newtons, porque sus unidades, ¿cuáles son? Pues la masa en kilogramos, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Esto que es pues newtons, ¿sí? Entonces el peso también se lo calcula o se lo mide en newtons, ¿sí? El peso también en newtons. Pero ahora, profesor, la pregunta, ¿cuánto vale la gravedad? Ojo, en el peso la gravedad va a ser una constante. ¿Qué significa una constante? Que la tienes que sobreentender. Así el ejercicio no te mencione la gravedad, pero te menciona que vas a trabajar con el peso, tú debes de sobreentender que la aceleración de la gravedad es una constante. ¿Y cuánto va a valer esa constante, profesor? Va a valer lo siguiente. 9, ojo, va a valer 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto vale la aceleración de la gravedad. Es una constante ya establecida que tú la debes de usar, así el ejercicio ni la menciona. Pero cuando hablas de peso, tú ya la debes de sobreentender y la usas, ¿sí? Entonces vamos a realizar unos ejercicios del deber que tienes ahí subido en la plataforma. Vamos a realizar unos, ¿sí? Para que también lo puedas observar cómo es el funcionamiento de la fórmula. Entonces, también debemos de recordar que todo vamos a trabajar en el sistema internacional, de preferencia todo en el sistema internacional, ¿sí? Debes de recordar que para hacer los ejercicios todos los datos deben estar en un mismo sistema, ya sea el sistema internacional, el sistema CGS o el técnico inglés, pero nosotros siempre preferimos trabajar con el sistema internacional, ¿cierto? Entonces veamos nuestro primer ejercicio del deber. Ojo, te dice, se produce una fuerza de 200 newtons a un objeto cuya masa es de 40.000 gramos. Calcular la aceleración que se produce, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a sacar los datos acá, sacamos los datos, perfecto, datos, sacamos los datos, acá está, bien, los datos. ¿Cuáles son los datos que nos da? Me dice, se produce una fuerza de 200 newtons, ya me está diciendo que es una fuerza. Entonces la fuerza que me da el ejercicio es de 200 newtons. Ahí está, 200 newtons. Se produce una fuerza de 200 newtons a un objeto cuya masa es de 40.000 gramos. Ojo, la masa la representamos con la letra M. La masa es de 40.000 gramos. 40.000 gramos. Ahí está. ¿Qué nos pide? Calcular la aceleración que se produce. Nos pide calcular la aceleración. ¿Cuánto será la aceleración? ¿Verdad? Entonces, ahora tú debes de recordar que nosotros en el sistema internacional, tanto para la magnitud de la longitud, magnitud de la masa
y la magnitud del tiempo nosotros en el sistema internacional a la longitud la medimos en metros, ¿verdad? En metros. Recuerda la tablita, ojo, nosotros a la longitud la medimos en metros en el sistema internacional, a la masa en el sistema internacional, la unidad es el kilogramos en el sistema internacional y el tiempo en el sistema internacional es segundo. Entonces, tú te puedes dar cuenta aquí en los datos. Estos datos no están en un mismo sistema, ¿verdad? Están disparejos. Entonces, yo voy a trabajar en el sistema internacional. ¿Qué datos yo debo de convertir para que esté en el sistema correspondiente? Yo debo de convertir esta masa a kilogramos, porque la fuerza sí está en newtons, sí está correcto, pero la masa está en gramos. Yo quiero transformarla a kilogramos, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos hacer esta pequeña conversión utilizando la siguiente equivalencia, que me dice que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Esta es la equivalencia que nosotros vamos a utilizar. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar. Estos tres ceros se van con los tres ceros que están acá arriba. Esta G de gramos se va con esta otra G de gramos. ¿Qué me ha quedado únicamente arriba? Pues me ha quedado 40 por 1. Y 40 por 1, tú sabes que me da 40, ¿verdad? Me da lo mismo. ¿Y qué unidad se ha conservado y no se ha tachado? Pues la de kilogramos. Entonces me queda 40 kilogramos. Hemos hecho la conversión de 40.000 gramos a kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que 40.000 gramos ha sido igual a 40 kilogramos. Ahora sí todo está en los mismos datos del sistema internacional. Sí, la fuerza está en newtons, la masa está en kilogramos, ¿sí? Entonces ahora sí ya podemos trabajar tranquilamente ya que los datos están en un mismo lenguaje, en un mismo sistema. Entonces vamos a ver la fórmula, vamos a escribir nuestra fórmula. Fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿verdad? ¿Qué me están solicitando? ¿Qué me están solicitando? La aceleración. La aceleración está acá, perfecto. ¿Qué significa? Que tenemos que despejar a la aceleración para encontrarla, ¿verdad? ¿Qué significa despejar? Que quede sola la aceleración. Entonces, ¿quién le está estorbando a la aceleración? Le está estorbando la masa. ¿Qué está haciendo la masa? Está multiplicándola. Recuerda, el puntito significa multiplicación. La masa está multiplicando a la aceleración. Entonces, si está multiplicando y va al otro miembro para que deje de estorbar, si está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? Ojo. Entonces nos queda lo siguiente. Fuerza dividido para masa. Esto va a ser igual a la aceleración. Y ya está despejada la aceleración. ¿Por qué? Porque está limpia, está solita, nada le estorba. Recordemos, a la aceleración le estorbaba la masa. La masa que estaba haciendo multiplicando pasó a dividir al otro lado. Ahí está. Porque recuerda, cada vez que una letra, en este caso la M, que es la masa, va de un miembro al otro, va a ser lo contrario. En este miembro la masa estaba multiplicando. Si va al otro lado, al otro miembro, va a ser lo contrario. Lo contrario de multiplicar es dividir. Por eso nos queda fuerza dividido por masa. Acá ya simplemente tenemos que reemplazar datos. La fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? Me dice que vale 200 newtons. Pues escribo 200 newtons. Ahí está. ¿Qué más me dice? ¿Cuánto vale la masa? Pues la masa vale 40 kilogramos. Vale 40 kilogramos. Ahí está, 40 kilogramos. Esto me va a dar como resultado la aceleración. Y nosotros podemos dividir, ¿verdad? Podemos dividir 200 dividido para 40, me da igual a 5. Perfecto, me da igual a 5. ¿Sí? Me da igual a 5. Muy bien. 200 dividido para 40 me da igual a 5. Pero a 5, ¿qué, profesor? ¿Recuerdan qué unidades se trabajaba la aceleración? Pues en las unidades, acá te lo menciona, ojo, acá está. La aceleración se trabajaba en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos da como resultado 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el resultado de la aceleración. Es el resultado de nuestro primer ejercicio. Esta es la respuesta, ¿sí? Acá nos dice algo del peso. El segundo ejercicio habla del peso.
Me dice, si el peso de un objeto es de 90 newtons, ¿cuál será su masa? Sacamos los datos. Ojo, recuerda que es un video, lo puedes pausar tranquilamente, retroceder. Ojo, segundo ejercicio, si el peso de un objeto es de 90 newtons, ¿cuál será su masa? ¿Qué tengo de dato? Tengo de dato el peso, ¿verdad? Es de 90 newtons. Perfecto. ¿Qué me están solicitando? La masa. ¿Cuánto valdrá la masa? Eso me están solicitando. ¿Sí? Profesor, me están hablando de peso. ¿Qué quiere decir? Que hay una constante, ¿verdad? ¿Cuál es la constante? La aceleración de la gravedad. Tú sabes que la aceleración de una gravedad es una constante y vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Ya que he sacado los datos y me doy cuenta de que los datos están en el sistema internacional, ya que el peso está en 90 newtons, es correcto. La aceleración de la gravedad está en 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es correcto. Está todo perfecto, todo está en el sistema internacional. Entonces, ahora sí colocamos la fórmula: peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Qué me están solicitando averiguar? Pues la masa, ¿verdad? La masa. Entonces quiere decir que la debo de despejar. Despejar significa dejarla sola. ¿Quién le está estorbando? La gravedad. La gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Cómo nos va a quedar? Peso dividido para la gravedad. Como la gravedad ya fue al otro miembro, ¿quién me quedó sola? La masa. Y es lo que yo quiero saber, ¿verdad? ¿Ya está despejada la masa? Sí, porque está solita. ¿Qué me toca hacer ahora? Reemplazar datos. ¿Sí? Vamos a reemplazar datos. En vez de la P coloco lo que vale. La P que era el peso. ¿Cuánto peso teníamos? 90 newtons. Entonces colocamos acá los 90 newtons. 90 newtons, ahí está. Van a ser divididos para la gravedad. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Esto me va a dar como resultado la masa, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto nos da esta división. Vamos a ver cuánto nos da esta división. Ojo, colocas 90 dividido para 9,8 en tu calculadora y te va a dar el resultado de 9,18, ¿sí? Esa división te va a dar como resultado 9,18. 18. ¿Y la masa en qué unidades se medía? Pues en kilogramos en el sistema internacional. 9,18 kilogramos es la masa que me solicita este ejercicio. Ahí está. Hemos realizado un ejercicio de fuerza, hemos realizado un ejercicio de peso. Sí, el último ejercicio ya se lo resolverá en clases. Un gusto, mis estimados, que tengan un excelente día.